Buenas noches, mi nombre es Raúl Eduardo San Jiménez. Hoy vamos a hablar del campo de estudio de la antropología cultural en la Edad Media. Tenemos que tener en cuenta que estuvo fuertemente influenciada por la teología. La Edad Media fue un periodo teórico en el que todo giraba en torno al concepto de Dios. Y en esto existen dos categorías. Uno, para interpretar la realidad, la categoría de la creación y la del ser creado. Estos dos conceptos son completamente ajenos a la mentalidad griega y fueron la aprobación original del cristianismo. El hombre se interpreta por la creación de Dios. La diferencia fundamental con los griegos es que en esto el hombre es un ser natural con un destino puramente terrenal, no piensa en una felicidad trascendente. ¿Qué características encontramos en estos dos modelos? En que el hombre aparece como una criatura suprema entre todo lo creado. Así hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo que ha sido dotado de la razón, voluntad y libertad. Bueno, vamos a ver un concepto de antropología moderna. Se conoce como el muestrario del estudio social, donde los objetos y su funcionalidad se ven resignificados desde una perspectiva antropológica. Durante este periodo de la antropología moderna se destacaron varias corrientes filosóficas, comenzando por corrientes que empezaron por racionalismo y terminaron con Hegel, y a partir de él se dan movimientos como el positivismo y el materialismo ideológico. Por medio de esto se trata de dar respuestas a las preguntas como ¿qué es el hombre? ¿Cómo se define el hombre? Por medio de una ficha conoceremos las respuestas que se dieron los filósofos más influyentes de la Edad Moderna según los métodos que seguían. Tenemos, por ejemplo, a Juan Jacobo Russell, que formó parte de las intelectualidades cuyas ideas inspiraron a la transformación del mundo durante el siglo XVIII y XIX, y fueron gran influencia en la Revolución Francesa, con el desarrollo de sus teorías y el crecimiento del nacionalismo. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente expresada con sus dos frases más célebres. Una de ellas es: el hombre nace libre, pero en todos lados está condenado. Y la otra es: el hombre es bueno por naturaleza. De ahí su idea de la posibilidad de la educación. Bueno, por otro lado tenemos al filósofo Kant, que nos dice que parte de que el hombre, según su naturaleza, es un conjunto de disposiciones originales: disposición a la animalidad como un ser viviente, disponibilidad a la humanidad como ser viviente y racional, y disposición a la personalidad como ser racional y moral. Entonces, eso quiere decir que Kant propone que el hombre es un ser integral que está conformado por diferentes aspectos importantes, y estos que abarcan los tres eventos: la parte emocional, social y laboral. Cuando nos habla de exposición a la animalidad como ser viviente, nos da a decir sobre la capacidad técnica que tiene una persona, lo cual es un conjunto de habilidades y conocimientos de cada quien. La disposición a la humanidad, que viene a ser algo que tiene que ver más con la razón, algo pragmático. El hombre es un ser que no puede vivir solo, solo es una forma, mientras que en las sociedades es de otra forma. Y la disposición a la personalidad, que es que podemos ver y entender la forma de comportarse el hombre tanto en la sociedad como solo, sus valores, sus sentimientos, etcétera. Por otro lado, también tenemos a Hegel. Él tiene tres grandes planos de reflexión metafísica. En el primer lugar está el plano en el que se describe la totalidad o la realidad tal como aparece, y tal como el hombre. Aquí no habla de teología, no habla de creencias de Dios, sino él dice que tal como el hombre lo hace, así tal cual es. En este plano fenomenológico y de metafísica hegeliana es la ciencia en las apariciones del espíritu, es decir,
de la totalidad del ser real que se revela a sí mismo por discurso del hombre que el ser implica, o sea, todo lo que estamos hablando. Él lo hace y en segundo lugar tenemos la pregunta, ¿cuál debe ser la realidad objetiva? Es decir, mundo real, natural y humano para poder aparecer de la misma manera como parece efectiva en tanto que sea un fenómeno. Y en el tercer lugar, según Hegel, el nivel de reflexión filosófica anterior es insuficiente por no trascender hacia la mismicidad del ser, para dar cuenta cabal de la esencia de la realidad. Esto lo que nos quiere decir es que Hegel quiere que lleguemos a un estado de reflexión en el que nos preguntemos los índoles del propio ser, la reflexión, el carácter, todo lo que tiene que ver con la forma que se ha dado la personalidad en las personas. Basa su filosofía en una revuelta moderna contra los antiguos que inició Francis Bacon y extendió Le Stripes. También los acusa de generar utopías metafísicas irresponsables e incapaces de otorgar un orden social y moral a la humanidad, ya que toma como trasfondo la Revolución Francesa. El comité afirma que únicamente la ciencia positiva o el positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no solo a la naturaleza, sino a nuestra propia historia social. Entonces, nos habla de tres leyes para una vida social. La primera es un estado teológico, la segunda es un estado metafísico y la tercera es un estado positivismo. Entonces, en el estado teológico, para él el hombre busca las causas últimas y explícitas de la naturaleza en fuerzas sobrenaturales o divinas, primero a través del fetichismo y más tarde el politeísmo y el monoteísmo. El estado metafísico es el segundo estado, segunda ley que él nos dice, y en esta reemplaza el racionalismo teológico por entes sobrenaturales abstractas. Considera Comte que está como una época de transición entre el espíritu y su madurez. El estado positivo es el tercer estado de la ley de Comte y nos dice que en este estado el hombre ya no busca saber lo de las cosas, los significados profundos, sino basa su experiencia y en tratar de explicar sus comportamientos. A este estado de conocimiento le corresponde la sociedad industrial capitaneada por científicos y sabios expertos que aseguran el orden social. También tenemos a Marx que comparte algo de pensamiento con Hegel, el cual para él no existe una realidad ajena al hombre y un hombre ajeno a la realidad, sino que ambos se conforman en una mutua relación dialéctica. Como el hombre vive en sociedad, la realidad a estudiar viene siendo una sociedad concreta y no una realidad extraña a la que no existe. Según la teoría, históricamente la sociedad ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero este proceso siempre ha seguido un esquema general que se resume en la relación entre la base económica y la superestructura. La base económica es un modo en el que se organiza la producción material de la sociedad concreta y la superestructura es el conjunto de leyes, ideas y costumbres en la cultura. Esto dice Marx que es más allá de un análisis capitalismo y llega a la conclusión de que la humanidad impide el desarrollo de la libertad y la felicidad a sí mismo. El capitalismo posee los medios de producción, el obrero trabaja en ellos, como se le paga un salario aparece así como si el obrero hubiera recibido un intercambio justo, pero no es así. Pues el sueldo que paga un trabajo, ya que entonces no hay un beneficio capitalista, sino una fuerza de trabajo,
un dinero para seguir manteniendo al obrero en un círculo de producción, que más o menos basa todo su estudio en el capitalismo y en la forma en que se ve el costo-beneficio en una cultura capitalista. La ilustración también se hizo presente y fue un movimiento cultural que estuvo entre el siglo XVIII y duró hasta los primeros siglos del siglo XIX. Fue muy activo en Inglaterra, Francia y Alemania. Inspiró a profundos cambios culturales y sociales, y uno de ellos más drástico fue la Revolución Francesa. Esto se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. También existieron importantes ilustraciones hispánicas. Científica y humanística que se produjo fue la política. En el siglo XVIII es conocido por estos motivos como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el proceso. Importantes ideas como la búsqueda de la felicidad, la soberanía de la razón y la evidencia de los sentimientos como fuentes primarias del aprendizaje nacieron. Entonces todo se basó en medios de cultura, en expresiones culturales que fueron haciendo que las personas se enfocaran no simplemente en lo que veníamos hablando de la teología y de Dios como un creador, sino que abrió otro aspecto cultural para que la gente analizara y entrara en razón de muchas cosas que estaban sucediendo en el momento. También fue muy influyente en la Revolución Francesa. Bueno, ¿qué implicaciones antropológicas presenta para una comunidad el desarrollo de un proceso de enculturación? Bueno, la antropología no solo se concentra en el estudio de lo humano como ser educado desde el punto de vista biológico, simbólico y cultural. Desde lo educativo, no solo los procesos de transmisión y adquisición de cultura en diversas culturas o grupos, sino que se hace descender a las diversas clases y grupos de individuos que se desciende particularmente a lo circunstanciado y concreto, a conocer y comparar cómo son los valores, motivaciones y pautas de lo que aprenden y de lo que se educan, a los contextos en los que se lleva a cabo la enculturación, sea familiar, escuela, etcétera, y al modo en que todo eso se desarrolla y cambia en el tiempo o de un lugar a otro. Lo que nos permite concluir que no es lo mismo que una comunidad mantenga sus tradiciones, sus leyes, sino que eso es necesario que la antropología nos ayude a irlo esparciendo secuencialmente. Atendiendo muy específicamente la interacción existente entre la cultura, educación e individual, el funcionamiento individual, educación y organización cultural como un todo. Las aportaciones de la antropología de la educación de corte científico, el estudio de la educación desde nuestro enfoque puede y debe superar el carácter descriptivo para avanzar hacia la explicación, la contrastación y la predicción. La misión como tal de aprobación de la antropología de la educación es como saber filosófico es llegar a emitir juicios de valor en torno al deber ser, de la educación, del hombre y la cultura desde la perspectiva educativa, pero también puede emitir juicios de verdad acerca de contenidos científicos sobre lo que se apoya buscando la visión holística y unitaria de un objeto de estudio. Las perspectivas filosóficas y científicas versan sobre los mismos objetos desde un punto de vista formal. Eso quiere decir que todo tiene un deber ser, y la idea es que la cultura se expanda o se exponga a distintos lados y se pueda aplicar. Bueno, hasta acá llega la presentación. Muchas gracias.